Capítulo 384. La furia de las hadas congeladas. Esta fuente fría dentro de Asgard congelado naturalmente también tenía el nombre de nube congelada, se llamaba la fuente invernal de nube congelada, que existía desde la fundación de Asgard nube congelada. En este mundo de hielo y nieve, en realidad nunca se había condensado a lo largo del tiempo. El agua de la fuente era incomparablemente clara, tan transparente que se podía ver cada grano de arena y piedra. La energía fría acumulada en la fuente superaba con creces la del hielo profundo, y cuando las mujeres de Asgard nube congeladas se sumergían en la fuente, no solo era inmensamente placentero, sino que también podía pacificar fabulosamente cualquier movimiento inestable de energía fría dentro del cuerpo. Por lo tanto, después de un día entero de cultivo, numerosas discípulas de nube congelada venían a sumergirse en esta fuente. Y cuando se sumergían en la fuente, naturalmente estaban desnudas, sin una hebra de ropa, dejando que su cuerpo de jade nevado estuviera en contacto íntimo con el agua de la fuente. Incluso si escucharan sonidos desde afuera, definitivamente no se cubrirían apresuradamente, porque solo había mujeres en todo Asgard nube congelada, y nunca habría hombres que se acercaran tanto. Pero hoy, apareció un gran accidente inesperado llamado Yun-che. Y lo que era aún más inesperado era que, las discípulas de nube congelada generalmente se sumergían en la fuente relativamente rápido, pero esta noche, las discípulas de nube congelada de nivel medio y alto simplemente estaban tomándose las cosas con calma deliberadamente y ya se habían sumergido durante un buen rato. Las 6 que se regocijaban en la fuente fría tampoco eran discípulas ordinarias de nube congelada. Yun-che había oído hablar de su reputación muchas veces, y las había visto cuando se había transformado a la fuerza en Asgard nube congelada en ese entonces. Muron Qiansue, rango 2 de las 7 hadas de nube congelada. Hun Lianqie, rango 3 de las 7 hadas de nube congelada. Mulanji, rango 4 de las 7 hadas de nube congelada. La maestra de Xianyue, rango 5 de las 7 hadas de nube congelada. La Chuyueli con la que Yun-che ya estaba bastante familiarizado. Y también rango 6 y 7 de las 7 hadas de nube congelada, las hermanas gemelas Feng Anyue, Feng Ansue. Correcto. Estas 6 eran las 7 hadas de nube congelada, solo superadas por la maestra de Asgard dentro de Asgard nube congelada. Aparte de Xianyue, las otras 6 estaban todas presentes. Si Yun-che hubiera visto un cadáver después de abrir la puerta de hielo, ni siquiera sus cejas se habrían movido. Incluso si hubiera visto un cielo lleno de bestias profundas primordiales desatadas, como mucho se habría quedado mirando un poco. En estas 2 vidas suyas, había creado personalmente innumerables montañas de cadáveres y huesos, y había estado en muchas situaciones extremadamente peligrosas que una persona común no podría imaginar. Originalmente había pensado que su corazón se había endurecido hasta el punto de que ni siquiera se movería si el monte Tai se derrumbara frente a él. Yun-che, ¿qué diablos es el monte Tai? A veces, sus reacciones algo exageradas eran actuadas para que otros las vieran, pero su corazón siempre había sido un campo de conciencia absoluta. Pero en sus 2 vidas, aún nunca había encontrado una escena como esta. Si realmente necesitaba usar 2 palabras para describir su estado mental actual, entonces la frase más cercana sería: ¡Santo cielo! Las legendarias 7 hadas de nube congelada estaban completamente desnudas ante sus ojos. Solo pensar en este escenario haría que las venas de un hombre reventaran de emoción, y lo que Yun-che estaba viendo actualmente era exactamente esta escena. Todo lo que había visto en sus 2 vidas, sumado, no era tan conmovedor como esta escena que tenía ante él. Sintió que la sangre y la energía de su cuerpo se agitaban y se agitaban locamente, como si fuera a brotarle por las fosas nasales y seguía mirando. Cuando las hadas de nube congelada dentro de la fuente fría vieron a Yun-che, precisamente hablando, en el instante en que vieron a un hombre, todas quedaron atónitas en su lugar. Sin embargo, después de todo, no eran mujeres comunes. Cuando se enfrentaron a una situación tan inaceptable como esta,
no se quedaron petrificadas de miedo como las mujeres ordinarias. Sin embargo, las más jóvenes, Feng Anjue y Feng Ansue, todavía dejaron escapar un grito de asombro que perforaba la noche. H. En este Asgard Noob congelada pacífico y silencioso, estas dos voces juntas se convirtieron en un chillido que indiscutiblemente se extendió por cada rincón. Junto con el pánico y la histeria que contenía este grito, esto asustó a todos dentro de Asgard Noob congelada. Yunche dio un paso atrás mientras temblaba de miedo. Dijo incoherentemente: Pepe, perdón, tomé un camino equivocado. Ustedes pueden continuar. Después de hablar, Yunche no se olvidó de echar un último vistazo antes de salir corriendo. Yunche, te voy a matar. Antes de que Yunche hubiera corrido siquiera unos pasos, el frío grito de Chuyueli, lleno de intención asesina, vino desde atrás. Posteriormente, una espada larga de cristal de hielo que contenía energía fría, de repente se acercó perforando, mientras que un loto de hielo azul florecía rápidamente en la punta de la espada, empujando hacia la espalda de Yunche. Casi al mismo tiempo, las otras 5 hadas congeladas también se habían puesto sus ropas nevadas, luego flotaron hacia arriba simultáneamente. Entonces, una gran cantidad de cristales de hielo fueron disparados simultáneamente hacia el cielo nocturno. El viento frío silbó, encerrando firmemente a Yunche en él, casi congelando completamente el espacio a su alrededor. Una pared de hielo de 3 metros de espesor se había erigido inmediatamente frente a Yunche, casi dejándolo en un estado incómodo si lo golpeaban en su prisa. Al verse obligado a detenerse, las 6 hadas congeladas lo rodearon firmemente desde diferentes direcciones. 6 espadas de jade congeladas brillaron con un resplandor helado, todas apuntando a Yunche. Aunque ya se habían puesto sus ropas nevadas, bajo su sorpresa y prisa, simplemente no se tomaron el tiempo para limpiarse el agua de manantial de sus cuerpos. Rastros de líquido húmedo pegaban fuertemente la ropa nevada, ya delgada, a los cuerpos ágiles y agraciados de las 6, delineando por completo sus cuerpos perfectamente curvados. Era prácticamente incluso más atractivo que estar completamente desnudas. Mientras Yunche observaba, casi inconscientemente se había cubierto la nariz. Su primera noche en Frozen Cloud Asgard fue realmente perfecta para morir. Yunche, nunca esperé que fueras tan lascivo. Estoy realmente decepcionada de ti. Chuyueli tenía una cara helada mientras decía eso con los dientes apretados. Los picos de jade en su pecho que emergían de la ropa mojada apretada eran perfectas medias lunas que se movían incesantemente arriba y abajo en su extrema ira. Hombre despreciable y vergonzoso, venir a espiarnos a nosotras, las hermanas, imperdonable. Aunque seas alguien con quien la gran maestra Asgard quería reunirse, te voy a matar hoy. Moron Qianzue dijo con una expresión fría y un gran deseo de sangre. Liberó su aura de picos Profound de su cuerpo, y lo encerró firmemente. ¿Qué hacer? Vio todo de mí. Las hermanas gemelas Feng Anjue y Feng Ansue estaban perdidas mientras miraban fijamente con una expresión de agravio. Los espíritus de hielo flotaban en el espacio alrededor de Yunche y la nieve bailaba en el aire. Cada uno de los rostros de las hadas de Frozen Asgard era incomparablemente incomparable, como si fueran realmente hadas que descendieron a la tierra. Tener las 6 al mismo tiempo era aún más fantástico hasta el punto de que el mundo perdería todo su color. Estar rodeado de 6 bellezas de aspecto de hadas que miraban al mundo se suponía que debía darle a un hombre una sensación maravillosa. Sin embargo, lo que Yunche sentía actualmente más era un poder lo suficientemente poderoso como para congelar la madre tierra y una intención asesina fría, penetrante en los huesos. Yunche rápidamente levantó su mano. Hadas, absolutamente no tenía intención de ofenderlas a todas. Solo pasé por aquí por casualidad y no sabía que en realidad había. Tonterías. Te atreves a poner excusas. La indignación se extendió por el rostro de Hun Lianqie. Extendió una mano y señaló un enorme bloque de hielo a su lado.
Aunque no sepas que este es el lugar donde está nuestra fuente fría de Frozen Asgard, cuando llegaste aquí, ¿no me digas que no reconociste estas palabras? La mirada de Yunche siguió la dirección hacia la que apuntaba su dedo, y sorprendentemente vio 4 grandes palabras distintas grabadas profundamente en ese bloque de hielo. Frozen Cloud Wintry Spring. 10.000 alpacas silbaron junto al corazón de Yunche. Hay tantas piedras heladas grandes y pequeñas y jade frío en todas partes dentro de Frozen Cloud Asgard, no es como si fuera a revisarlas todas para ver si tienen palabras en ellas. Y como me centré en seguir el sonido de las voces, ¿quién diablos miraría las piedras de cristal de hielo a ambos lados? No hay necesidad de hablar con él. Mulanji inclinó su espada de hielo con una expresión asesina en su rostro. Nosotras las doncellas de Frozen Asgard, éramos tan claras como el hielo y tan limpias como el jade, pero hoy, hemos sido profanadas por los ojos de una persona tan humilde. No importa quién sea, tiene que morir como una disculpa. Hermanas, ataquen. Los espíritus de hielo, ya caóticos, se amotinaron al instante, y una tormenta de hielo y nieve explotó inmediatamente, casi destrozando a Yunche. Los cuerpos celestiales de las 6 hadas de Frozen Cloud revoloteaban de un lado a otro en los alrededores, como hermosas flores que lo rodeaban, pero estaban llenas de sed de sangre. Las 7 hadas de Frozen Cloud también eran mujeres. Una vez que una mujer comienza a volverse loca, ¿cómo podrían contener sus ataques? Cada una de sus espadas apuntaba directamente a los puntos vitales de Yunche. Yunche rápidamente brilló a través de las hojas de las espadas con una sombra rota del dios estrella. Aunque fue accidental, aún había ofendido a las 6. Yunche, que se sentía culpable por ello, naturalmente no tomó represalias. Se defendió de los ataques de las 6 esquivando, pero no se olvidó de gritar a un lado. Hadas, cálmense, realmente no lo hice a propósito. Si lo hice todo esto intencionalmente, entonces renunciaré a mis ojos y nunca veré la luz del día. Sin embargo, ¿cómo podían las 6 hadas de Frozen Cloud siquiera oírlo bajo su furia? Aunque Yunche solo había estado esquivando o bloqueando continuamente y no había contraatacado, su ira y sed de sangre no se habían debilitado en lo más mínimo. En cambio, se hizo aún más espesa. Las doncellas de Frozen Cloud eran limpias y puras, además, eran las 7 hadas de Frozen Cloud, con una posición y un poder solo superados por la maestra Asgard. Sus cuerpos puros habían sido vistos en todo su esplendor por Yunche. Para ellas, esto era una enorme mancha y humillación que nunca podrían eliminar en toda su vida. El asustado Frozen Cloud Asgard ya no era tranquilo debido a los gritos de antes. Sonidos incesantes provenían de la distancia mientras siluetas cada vez más hermosas se apresuraban rápidamente. En este momento, Yunche sentía que estaba bastante jodido. En plena noche. Frozen Cloud Wintry Spring. Frozen Cloud Six Fairies, con todos los discípulos de Frozen Cloud corriendo, incluso si tuviera 100 bocas, no habría forma de aclarar todo. Lo etiquetarían como un lascivo, un acosador y un pervertido por todas las mujeres de Frozen Cloud. Dejen de pelear primero, se los diré de nuevo, realmente no lo hice a propósito. ¿Qué tal esto? Me disculparé con todas ustedes, o les daré a todas lo que quieran para compensarlo. Oye, todas ustedes prestan mucha atención a la reputación y la integridad, ¿no les da miedo que se enteren más personas? Si van a seguir atacándome, voy a defenderme. Las palabras de Yunche no solo ralentizaron los ataques de las 6, sino que también habían provocado aún más su furia. El cielo ya estaba cubierto por una violenta tormenta de nieve mientras los carámbanos mortales volaban en el caos. Rip. Yunche fue golpeado en el pecho por el ataque de Mulanji y la ropa de la parte superior de su pecho se abrió inmediatamente, su piel también tenía una línea extremadamente superficial adicional. Aunque no apareció sangre, hizo que Yunche emitiera un silbido involuntario. Mostró los dientes y advirtió. Si no van a parar, realmente voy a luchar. SSS.
Un rayo de luz fría brilló sobre la cabeza de Yun-che y un puñado de su cabello se había cortado. Yun-che encogió inconscientemente el cuello, luego apretó ligeramente los dientes. Ambos brazos se abrieron de repente hacia los lados, y bajo el impulso de la semilla del dios maligno, las artes divinas del fin congelado se canalizaron instantáneamente. Árbol del fin congelado. 2 enormes árboles de cristal de hielo se alzaron del suelo a cada lado de Yun-che, creciendo instantáneamente hasta alcanzar varias decenas de metros de altura. Se extendieron rápidamente, y sus ramas y hojas frías se extendían presionando a las 6 que estaban lejos. La energía fría que se liberaba desde arriba hizo que los rostros de ellas, que siempre habían sido compañeras del hielo desde que eran niñas, cuya fuerza había llegado al pináculo de la cima del reino profundo del cielo, cambiara abruptamente. Esto es, las artes divinas del fin congelado. Yun-che, en realidad has robado las artes divinas supremas de Miasgar, las artes divinas del fin congelado. Miasgar de la nube congelada nunca te perdonará. Justo en ese momento, un grito frío y digno llegó desde arriba. ¿Qué está pasando? ¿Qué hacen todos aquí? Una figura helada pasó por encima, y Gon Yuxian apareció en el aire, luego aterrizó lentamente. Su mirada helada recorrió lentamente desde Yun-che hasta los cuerpos de las 6 mujeres. En los alrededores, una gran cantidad de discípulos de la nube congelada también se acercaban rápidamente. Maestra del Asgard. Maestra del Asgard, Yun-che. Yun-che se coló en secreto en la primavera invernal de la nube congelada, y nos espió mientras nos bañábamos. Cuando Gon Yuxian miró a las 6 empapadas, más o menos adivinó lo que había pasado. Desvió su mirada hacia Yun-che y le preguntó fríamente. Yun-che, ¿es cierto? Sí. Yun-che no lo negó. Este Junior en realidad ha ofendido a las 6 hadas, pero absolutamente no las espía a propósito. Cuando este Junior llegó por primera vez al Asgard congelado, se quedó en el salón divino de la nube congelada durante todo el día, y no se dio cuenta de que ya era de noche. Sin saber a dónde ir, seguí el sonido de las voces y llegué aquí. No sabía en absoluto que estaban bañándose aquí. No le hagas caso a sus tonterías, maestra del Asgard. Obviamente es de corazón malvado e intencionalmente profano. No solo eso, cuando peleó con nosotras antes, incluso había usado el arte divino del fin congelado. Obviamente también robó el arte profundo supremo de nuestro Asgard. ¿Qué? ¿Las artes divinas del fin congelado? Gon Yuxian se sorprendió completamente. Yun-che, ¿de verdad has logrado cultivar el arte divino del fin congelado? Capítulo 385. Respuesta. La mirada originalmente enojada de Gon Yuxian cambió en el instante en que salieron las palabras arte divino del fin congelado. Yun-che dijo rápidamente. Sí, King Yue trajo a este discípulo al salón divino del fin congelado. Tuve la suerte de ver el arte divino del fin congelado que dejó el ancestro de la nube congelada. Después de comprenderlo durante todo un día, logré completar los rudimentos. Haber comprendido los rudimentos en un día. Desde hace 1000 años, aparte de Xianyue, el Asgard de la nube congelada nunca había tenido a nadie que comprendiera con éxito el arte divino del fin congelado. Incluso Xianyue, cuya aptitud y capacidad de comprensión era alta, dedicó varios meses para apenas dar un paso. Y Yun-che simplemente comprendió durante un día. Gon Yuxian no pudo evitar quedarse atónita por un momento. En ese momento, una gran cantidad de discípulos de la nube congelada se abalanzaron desde todas las direcciones y las túnicas de nieve ondeantes en el cielo se concentraron como mariposas blancas. Si fuera la secta Xiao, el clan Burning Heaven, u otras sectas como esas, de repente asustarse por tal fuerza imponente en las profundidades de la noche haría que uno temblara de miedo. Pero en el Asgard de la nube congelada, era simplemente como la floración de 100 flores.
Era hermosa más allá de la imaginación, sin hacer que Yun Che, el principal delincuente, sintiera ningún tipo de presión. Señorita, maestro senior, maestro junior, ¿qué pasó? Xianyue dio un paso con los pasos de la danza de la nieve congelada, trayendo consigo una ráfaga de viento frío, y aterrizó junto a Gon Yuxian. Miró a Yun Che, luego miró la ropa y los rostros helados de Chuyueli y compañía. Sumando la primavera invernal de la nube congelada detrás de ellos, inmediatamente adivinó algo. HMPH. Indue, hoy tendrás que echar un vistazo a este hombre con el que insistías en casarte en ese entonces. En realidad aprovechó la oscuridad de la noche para venir a esta primavera invernal de la nube congelada a espiarnos mientras nos bañábamos. Es simplemente despreciable en extremo. Chuyueli frunció el ceño en forma de media luna. Aunque la gran mayoría de los discípulos de la nube congelada lo habían adivinado vagamente, después de escuchar a Chuyueli decirlo en voz alta, las jóvenes jadearon sucesivamente con los ojos excesivamente abiertos. No solo Yunche las espió, sino que las que había espiado eran 6 de las 7 hadas de la nube congelada. Las miradas de las jóvenes estaban llenas de conmoción, indiferencia, desdén e incluso intención asesina. Él dijo impotente e indefenso. Ya te lo he dicho muchas veces, de verdad no lo hice a propósito. Cuando llegué aquí, ni siquiera sabía que había un manantial frío al aire libre detrás de la puerta de hielo. Xianyue se mordió los labios y luego dio un paso adelante. Maestro, así como todos los maestros mayores y menores aquí, aunque Yun Che es un poco impulsivo y descontrolado al hacer las cosas, este discípulo garantiza que él absolutamente no haría algo tan despreciable como espiar a las mujeres bañándose. Este discípulo cree que Yun Che lo hizo sin darse cuenta, y desea que el maestro, los maestros mayores y los maestros menores se calmen. ¿Y qué si no lo hizo a propósito? Murón Qiansue dijo con indignación. Él usó sus ojos para manchar nuestros cuerpos, esto ya es un hecho. Incluso había robado las artes divinas Frousenen de nuestra secta y las había aprendido. Este tipo de comportamiento es aún más imperdonable. De acuerdo. Gon Yuxian levantó una mano y finalmente habló. No tienes que enojarte por el asunto de nuestra arte divina Frozen End. ¿No detectaste el aura de un cristal de alma de nube congelada en el cuerpo de Yun Che? Esto se suponía que se anunciaría en la asamblea de la secta mañana. Dado que las cosas han llegado a esta etapa, no hay necesidad de que no te lo diga de antemano. Desde hoy, Yun Che ya se ha convertido oficialmente en un discípulo de nuestro Asgard nube congelada, y el primer discípulo masculino de la historia. Esto. Maestra, lo que acabas de decir, es realmente cierto. La regla número 1 de nuestra secta es que solo podemos aceptar discípulas femeninas con aptitudes extremadamente altas, porque hemos reclutado a un discípulo masculino. ¿No me digas que es por Indue? No tienes que decir más, y no hay necesidad de hacer conjeturas absurdas. Gon Yuxian continuó. Esta no fue mi decisión, sino la decisión de nuestra gran maestra Asgard. Que la gran maestra Asgard haga esto, tampoco es absolutamente por un momento de impulso, ni porque menospreciara las reglas de nuestra secta. Ella tiene una razón extremadamente importante. En cuanto a cuál es esta razón, no puedo decírtelo y no debes cuestionarla nuevamente en detalle. Solo puedo decirles a todos que es extremadamente posible que esta razón concierna al futuro de nuestro Asgard Noob congelada. Aunque la gran maestra Asgarfen Qianui no había prestado atención a los asuntos con el Asgard congelado durante muchos años, sus palabras aún poseían la máxima autoridad dentro del Asgard nube congelada. Para cualquier cosa que decidiera, incluso si iba en contra de las reglas sectoriales, nadie se opondría. Los rostros de todos contenían un profundo shock e incomprensión. De ahora en adelante, ¿el Asgard Noob congelada realmente iba a tener un discípulo masculino adicional? Yun Che ya se ha unido a nuestro Asgard Noob congelada, lo que naturalmente significa que se le permite practicar las artes divinas Frozen End. Gon Yuxian se dio la vuelta. Luego, su mirada recorrió a los discípulos de la nube congelada que se acercaron debido al ruido.
No está pasando nada importante aquí, todos pueden retirarse. No olvides la gran asamblea de nuestra secta que tendrá lugar en el salón principal a las 10 de mañana. Bajo la orden de Gon Yuxian, los discípulos de la nube congelada se dispersaron inmediatamente, regresando a sus propias residencias. Sin embargo, la ira de Chuyueli y compañía, naturalmente, no se disiparía así como así. Murong Qianzue apuntó con su espada a Yunche y dijo fríamente: Aunque él es de la misma secta, ofendernos antes no tiene nada que ver con si es o no un discípulo de la nube congelada. Aunque es alguien a quien la gran maestra Asgard considera importante, nuestras hermanas deben tener una respuesta de él hoy, de lo contrario, nunca podremos estar tranquilas. Este tipo de cosas sería extremadamente difícil de aceptar si le sucediera a cualquier mujer normal, sin mencionar que eran las 7 hadas de la nube congelada que consideraban la limpieza y la inocencia más que sus vidas. Xianyue creía que Yunche no lo había hecho a propósito, pero aunque fue sin darse cuenta, lo que había cometido era una falta enorme. Además, había ofendido a 6 hadas congeladas enteras. Ella solo pudo rogar clemencia por Yunche una vez más. Maestro, maestras menores y mayores, este discípulo sabe que Yunche ha cometido una gran falta esta vez, pero con respecto a este asunto, este discípulo puede garantizar que lo ha hecho por accidente. Por favor, por el bien de que él es el esposo de este discípulo, perdónenlo por este accidente esta vez. O, alivien el castigo. Ella giró los ojos, miró a Yunche y dijo con una voz muy tranquila y urgente: Apúrate y discúlpate con las 6 maestras mayores y menores. Yunche murmuró con inocencia en toda su cara: Ya me he disculpado, pero fue inútil. Basta. Gon Yuxian pronunció con una voz fuerte. Mientras miraba a Yunche, estaba en su límite. En la historia de la Asgard Noob congelada, aunque ocasionalmente habían recibido huéspedes masculinos antes, nunca habían mantenido a ningún hombre durante la noche en el Asgard Noob congelada, por lo que nunca antes había sucedido algo como que el cuerpo de un discípulo de la nube congelada fuera manchado por ojos masculinos. Además, la gran maestra Asgard consideraba a Yunche importante, así como las palabras que le dijo hoy, le dieron a Gon Yuxian un dolor de cabeza extremadamente severo. Era como había dicho Murong Qianzue, si no se daba cuenta hoy, definitivamente sería difícil que tuvieran paz mental. Pero si iba a castigar a Yunche, ¿cómo debía hacerlo? Si una falta tan grande se castigaba levemente, obviamente sería favoreciéndolo, si se hacía demasiado severamente. Con el carácter indomable de Yunche, así como su fuerza que ni siquiera ella podía reprimir, simplemente era imposible predecir lo que podría hacer. Yunche, Gon Yuxian dijo con severidad: el asunto de hoy, también creo que has cometido la falta sin intención. Pero un error es un error. Incluso si no es intencional, la grave falta se ha cometido. Nosotras, las mujeres del Asgard Noob congelada, consideramos la castidad por encima de la vida, y este asunto definitivamente no se puede dejar caer en este punto. Aunque realmente no necesitas usar tu vida para expiar, pero ya sea que te disculpes humildemente o que compenses en otros aspectos, debes darles una cuenta que pueda apaciguar gradualmente su ira. Confío en que tú, como el esposo de Inyue, quien también es referido como el número 1 de Blue Wind, definitivamente puedes asumir esa responsabilidad. Yunche respiró lentamente, pensó un poco y dijo: La regañina de la maestra Asgard es correcta. Aunque este discípulo se ha estado defendiendo todo el tiempo diciendo que no tenía esa intención, las 6 hadas sí se han visto afectadas por él. Entonces, este discípulo puede abrir todas las entradas profundas de las 6 hadas en poco tiempo y lograr las venas espirituales del Dios celestial. Me pregunto si tal compensación es suficiente. ¿Qué dijiste? ¿Abrir todas las entradas profundas? ¿Alcanzar las venas espirituales del Dios celestial? Las palabras de Yunche hicieron que la cara de Gon Yuxian se llenara de shock en un instante, casi pensó que había oído mal. ¿Cómo es posible? Señora, él claramente está diciendo tonterías sin pensar.
Las entradas profundas son extremadamente difíciles de abrir después del nacimiento. Incluso el ancestro de la nube congelada solo abrió 37 entradas profundas. Las venas espirituales del Dios celestial son aún más difíciles de encontrar en un milenio. ¿Cómo puede él hacerlo? Sus palabras son simplemente engañosas y nos están menospreciando a propósito. No es así. Xianyue dijo inmediatamente. Esta discípula puede dar fe. Yunche realmente posee tal habilidad. Porque todas las entradas profundas en el cuerpo de esta discípula fueron precisamente abiertas por Yunche. Él no estaba mintiendo. ¿Qué? La cara de Chuyueli estaba llena de shock. En ese entonces, podría ser que el ser extraordinario del que hablaste en realidad es. Sí. En realidad era Yunche. Xianyue dijo seriamente. Le pido a la maestra que perdone la mentira de la discípula de aquel entonces. Fue porque la discípula ya le había prometido a Yunche que no filtraría este asunto. Pero las palabras de Yunche sobre ser capaz de abrir entradas profundas son absolutamente ciertas. Las venas espirituales del Dios celestial de esta discípula fueron precisamente otorgadas por él. Solo le tomó 3 días de tiempo también. Yunche inmediatamente continuó con las palabras de Xianyue y dijo con una expresión complacida y altiva en todo su rostro. Esa vez, mi fuerza profunda y mi poder mental eran débiles, por lo que necesité 3 días. Si ahora, probablemente 15 minutos serían suficientes. En realidad, con la fuerza actual de Yunche y su poder mental, para abrir todas las entradas profundas para otros con la ayuda del poder purificador de la perla del veneno celestial, podría completarse en 3 minutos si todo saliera bien. La razón por la que dijo 15 minutos fue porque tenía miedo de que fuera demasiado impactante para el mundo y pudiera asustarlos. Pero incluso así, estas 2 palabras 15 minutos todavía conmocionaron a todos hasta el punto de la incredulidad total. Con la personalidad de Xianyue, nadie pensaría que ella diría mentiras. Que todas las entradas profundas de Xianyue se abrieran de repente en unos pocos días, logrando las venas espirituales del Dios celestial, también era una verdad que no podía ser más cierta. Durante un largo periodo de tiempo después, las 7 hadas de la nube congelada en realidad habían discutido a menudo sobre ese ser extraordinario cuyas habilidades alcanzaban los cielos, y se referían a él como el Santo Incomparable. Antes de eso, el nivel más alto que habían oído era la apertura profunda de un dedo, y eso podía, como mucho, abrir a la fuerza de 3 a 5 entradas profundas para un practicante profundo. Más sería absolutamente imposible y requeriría que los practicantes profundos los abrieran lentamente uno por uno a través de grandes cantidades de esfuerzos, así como varios medicamentos maravillosos valiosos, un golpe de suerte y mucho tiempo. Definitivamente no habían pensado que el Santo Incomparable no fuera un anciano que miraba hacia abajo a todos los seres vivos desde una altura, y en realidad era Yunche, que solo tenía 19 años. Incluso usando la palabra escandaloso, no sería suficiente para describirlo. Yunche, lo que tú y Yunche acaban de decir, ¿es verdad? Gon Yuxian preguntó, sin atreverse a creerlo todavía. Si no crees, la discípula puede abrir todas las entradas profundas para una hada ahora mismo. Si la discípula es incapaz de hacerlo en 15 minutos, él estará dispuesto a ser cortado en pedazos por las 6 hadas, y de ninguna manera resistirá ni se defenderá. Yunche dijo con un solemne juramento. Cuando se pronunciaron estas palabras, su expresión no cambió en lo más mínimo. Capítulo 386. Solo un idiota no aprovecharía lo que está colgando frente a su cara. Viendo cómo Yunche hablaba con tanta confianza, junto con las venas espirituales del Dios celestial verdaderas y genuinas de Xianyue como prueba, aunque Gon Yuxian y compañía estaban conmocionados hasta el extremo, no tuvieron más remedio que inclinarse hacia la creencia. Abrir todas las entradas profundas y alcanzar las venas espirituales del Dios celestial, ¿qué clase de idea sería esa? Esa era la aptitud definitiva, codiciada incluso en los sueños de casi todos los practicantes profundos en el cielo profundo. Abrir las entradas profundas después del nacimiento era extremadamente difícil,
Abrir 10 entradas profundas después del nacimiento en 100 años ya podría considerarse como un prodigio sin igual. Mientras que abrir todas las entradas profundas, incluso los seres del nivel de las 7 hadas de la nube congelada nunca se habían atrevido a engañarse con algo así. La fundadora de Asgard de la nube congelada, Mubinyun, abrió 19 entradas profundas prenatalmente y hasta que falleció a la edad de 270 años, solo pudo abrir 37 entradas profundas, incluidas las postnatales. Aún así, ella seguía siendo la experta número 1 en viento azul en ese entonces, e incluso el fundador de la Villa de la Espada Celestial sería derrotado por sus manos. Si realmente pudieran alcanzar las venas espirituales del Dios celestial, su aptitud superaría directamente a la ancestra de la nube congelada, Mubinyun, y ya no tendría ningún cuello de botella en el camino de la cultivación profunda en adelante. Tal vez en solo unos pocos años, sería posible para ellos romper a través del emperador profundo. En el futuro, incluso habría la posibilidad de convertirse en un señor supremo. Incluso las artes divinas del fin congelado que no podían cultivar todo el tiempo se volverían altamente posibles de cultivar. Era igual a que toda la persona renaciera. En términos de aptitud, no solo en el imperio del viento azul, serían la cima incluso de todo el continente del cielo profundo. Alcanzando un reino definitivo que nunca se habían atrevido a pensar antes. Si Yunche realmente lo hiciera, entonces estaría lejos de ser una suficiente compensación. Simplemente sería decenas de millones de veces la compensación. Sería nada menos que una gracia para el renacimiento. Señora, entonces permita que esta discípula haga la prueba primero. Entre las 7 hadas de la nube congelada actuales, Muron Qiansue era la más mayor. Aunque su temperamento no era tan extremo como el de Chuyuechan, una apatía fría que parecía que nunca se derretiría, de manera similar, siempre estuvo presente en su rostro. Ella guardó la espada de hielo, aterrizó frente a Yunche, trayendo una ola de aire frío, mientras sus ojos helados lo miraban fríamente. Si realmente puedes abrir todas las entradas profundas para mí, y alcanzar las venas espirituales del Dios celestial, entonces el asunto de hoy se cancelará de un solo golpe. No solo no guardaré ningún rencor hacia ti, sino que en cambio grabaré la gran bondad en mi corazón, y definitivamente recompensaré la gracia en el futuro. Yunche sintió, usó una mirada tan tranquila como pudo para evaluar a Muron Qiansue de pies a cabeza. Abrió la boca mientras la renuencia cruzaba su rostro, como si estuviera dudando sobre algo. ¿Es que necesitas agujas de plata? Xianyue habló. ¿Agujas de plata? Las cejas de Gon Yuxian se movieron ligeramente. Si te refieres a agujas de plata, el Salón de la Nieve Congelada las tiene. Si necesitas algo más como complemento, también puedes decirlo. No, no. Yunche agitó la mano. Esa vez, mi fuerza profunda solo estaba en el reino profundo elemental, y no podía penetrar suficiente energía profunda en las entradas profundas, por lo que necesitaba agujas de plata como complemento. Ya no necesito eso. Es solo. La garganta de Yunche se contrajo, y solo después de que hizo una aparición de reunir una cantidad extremadamente grande de determinación, finalmente habló vacilante. Ustedes deberían saber lo difícil que es algo como abrir lo profundo. Además, tendrá un cierto grado de riesgo. Si soy descuidado en lo más mínimo, no solo no podré abrir la entrada profunda también podría ser destruida de ahora en adelante y estar bloqueada para siempre. Por lo tanto, durante todo el proceso, donde quiera que mis manos toquen, no puede haber ninguna prenda en el medio, así que... Cuando llegó a este punto, Yunche vio inmediatamente una mirada enojada en el rostro de la belleza Muron frente a él. Inmediatamente dijo. Definitivamente no tengo ninguna intención profana. Qingyue puede dar fe de esto. Xianyue asintió lentamente sin ninguna vacilación. Sí, este discípulo puede dar fe. Cuando Yunche abrió todas las entradas profundas para este discípulo en ese entonces, no se permitió ninguna prenda en el medio de la misma manera. Pero no hay necesidad de que la maestra Muron se preocupe demasiado, simplemente exponer su espalda sería suficiente.
Yunche asintió rápidamente, pero en su corazón comenzó a reírse obscenamente. Abrir las entradas profundas se basó principalmente en el poder purificador de la perla del veneno celestial, ¿qué necesidad había de exponer la espalda? Cuando hizo que Xianyu expusiera su espalda esa vez, fue puramente para aprovecharse de ella. Y esta buena práctica, naturalmente, necesitaba ser transmitida. Queriendo matarme antes, pero aún así quieres que te abra las entradas profundas ahora. ¿Cómo puede haber una ganga tan barata? Abrir tus entradas profundas está bien, pero las tarifas de favor también deben entregarse obedientemente. Murong Qianzue y los demás estaban originalmente furiosos en sus corazones, ya que pensaban que Yunche quería aprovecharse de ellos usando esto como pretexto. En realidad, así era en un principio, pero con las palabras de Xianyu, además del hecho de que lo que Yunche dijo parecía tener mucho sentido, no pudieron evitar creerlo un poco. Murong Qianzue le dio a Yunche una mirada fría y dijo: Está bien, te creeré por el momento. Pero si te atreves a hacer algunas acciones que no deberías hacer en el proceso, definitivamente no te dejaré salirte con la tuya. Lo sé. Yunche dijo impotente, e incluso murmuró en voz baja después: Si realmente te hiciera algo, no es como si pudieras derrotarme. Tú. La furia se condensó en el rostro blanco como la nieve de Murong Qianzue una vez más, pero no estalló una vez más. Ella regañó fríamente. Date la vuelta. Yunche torció los labios hacia un lado y luego giró su cuerpo. No te preocupes, dado que Yunche se atreve a hacer tal garantía frente a todos nosotros, ciertamente no nos estaría engañando, sin mencionar que Inyue es el precedente. La expresión de Gon Yuxian se agitó un poco emocionalmente. Qianzue, refrena tu ira, porque si lo que viene después es un éxito, entonces sería la mayor fortuna que cambiará toda tu vida. Sí, maestra. Mientras Murong Qianzue hablaba, su corazón y su respiración ya se habían calmado. Yunche, si no hay que tener ropa en el medio, ¿estás seguro de que no habrá riesgos irrecuperables como dañar las entradas profundas durante el proceso de abrir lo profundo? Gon Yuxian se volvió hacia Yunche y preguntó prudentemente. Yunche asintió sin dudarlo. Mientras las venas profundas sean normales, bajo la condición de no tener ropa en el medio, este discípulo garantiza que no aparecerán riesgos. Si se separan por tela, entonces sería difícil de decir. Bien. Gon Yuxian asintió. Yanjui, quítate la capa de nieve. Solo necesitas que tu trasero esté de espaldas a él. Además, estamos aquí a un lado, puedes estar lo más segura posible, empecemos. Sí, señora. Murong Qianzue se dio la vuelta y desató su faja. Su atuendo de nieve estaba humedecido por el agua de la fuente fría y debería haber estado pegado a su cuerpo, pero debido a que su piel era demasiado tierna y suave, aún se deslizó lentamente por su encantador hombro y brazos de jade después de que la faja se desató, incluso cuando estaba húmeda, al mismo tiempo que dejaba rastros extremadamente tentadores de agua en su piel nevada. Instantáneamente, la deslumbrante espalda blanca que emitía un delicado brillo rosado se reveló sin el menor ocultamiento. Murong Qianzue se levantó la ropa de nieve colgante y se cubrió el pecho. Exponer su cuerpo voluntariamente frente a un hombre era algo que nunca había pensado antes. Solo después de que su pecho se moviera severamente varias veces, su mente se volvió tan tranquila como el agua bajo las artes del corazón congelado. Cerró los ojos y dijo: Empecemos. Yunche, empecemos. Gon Yuxian dijo, con la mirada fija en cada uno de los movimientos de Yunche, su expresión rebosante de expectativas sin precedentes. 15 minutos, alcanzar las venas espirituales del Dios celestial. Si Yunche realmente tuviera tal habilidad y también pudiera implementarla para todos los discípulos de la Asgard nube congelada, entonces, simplemente no podía imaginar cuán glorioso sería el futuro de la Asgard nube congelada. Yunche se dio la vuelta y vio la espalda desnuda de jade de Murong Qianzue de un vistazo. Su cintura esbelta como un sauce,
la línea del cuerpo curvada descendía como el agua, conectando con los anchos glúteos ocultos por la ropa de nieve. Su piel nevada era aún más rosada y perfecta como resina brillante, lo que hacía que uno se perdiera infinitamente en un ensueño con solo pensar en el paisaje absolutamente encantador que yacía frente a este cuerpo encantador. Yunche tragó saliva en secreto, pero su expresión fue completamente imperturbable. Se sentó frente al trasero de Murong Qiansue y tocó su dedo en la espalda de Murong Qiansue. En el instante en que la punta del dedo y la piel como la nieve hicieron contacto, el cuerpo de Murong Qiansue tembló claramente un poco, pero inmediatamente volvió a la tranquilidad, mientras que Yunche también aprovechó la oportunidad y pegó toda su palma en su espalda. Instantáneamente, la flexibilidad y la suavidad llenaron sus manos. Al mismo tiempo, su palma parpadeó ligeramente con una luz verde. El poder de purificación de la perla veneno celestial se liberó hacia afuera, corriendo directamente hacia la entrada del Jade-World. Murong Qiansue sintió instantáneamente como la entrada del Jade-World palpitaba un poco, pero antes incluso de que tuviera la oportunidad de reaccionar, la entrada del Jade-World ya se había abierto por completo en un instante. La energía profunda helada se abalanzó espontáneamente en un instante y se movió emocionada dentro de la entrada del Jade-World. Murong Qiansue abrió los ojos instantáneamente y exclamó involuntariamente con incredulidad. Entrada del Jade-World, abierta. Ah. ¿En serio? ¿De verdad es cierto? Absolutamente cierto. Incluso Murong Qiansue, cuyo corazón y alma estaban hechos de hielo y nieve, no pudo contener su emoción en este momento. La entrada del Jade-World ahora está completamente despejada, y no hay ningún dolor ni molestia en absoluto. No hables. Yunche habló repentinamente con una expresión solemne. Cierra los ojos, calma tu corazón y tu respiración. No hagas ningún movimiento, y no dejes que tu energía profunda se agite de ninguna manera lo más posible. Si hubiera sido justo antes, ¿cómo podría Murong Qiansue seguir las órdenes de Yunche? Pero ahora, con solo una regañina de Yunche, Murong Qiansue dejó de hablar obedientemente y calmó su respiración. Ni hablar, ni siquiera la más mínima insatisfacción en su rostro. Gon Yuxian y las otras hadas congeladas también retrajeron apresuradamente sus voces. Nadie se atrevió a decir otra palabra, pero sus expresiones estaban todas emocionadas hasta el punto de no poder controlarse. Aunque había un precedente con Xianyue, todavía eran escépticos desde lo más profundo de sus corazones. Después de todo, alcanzar las venas espirituales del Dios celestial era realmente demasiado increíble, pero ahora, en solo unas pocas respiraciones de tiempo, realmente abrió directamente una entrada profunda. Uno debe saber que si Murong Qiansue tuviera que abrir esta entrada profunda por sí misma, se necesitarían al menos una docena de años de arduo trabajo, así como innumerables medicinas valiosas, sumados a la suficiente suerte y oportunidades. La última duda que tenían hacia Yunche también desapareció por completo. Dentro de sus miradas, ¿cómo podría la ira y la intención asesina de antes posiblemente permanecer? Lo que quedaba era solo una conmoción extrema, así como una expectativa y alegría extremas. Especialmente Gon Yuxian, habiendo vivido durante más de 100 años, al mismo tiempo que era la maestra del Asgard con el arte del corazón congelado, su corazón latía locamente en este momento, negándose a calmarse sin importar qué. Justo después. Entrada del ventilador púrpura abierta. Entrada de la tumba blanca abierta. Entrada del girasol celestial abierta. Entrada del sol cian abierta. 5 minutos pasaron gradualmente, y más de 10 de las entradas profundas de Murong Qiansue ya se habían abierto consecutivamente. La conmoción y la emoción de Gon Yuxian y compañía ya eran intensas hasta el punto de ser indescriptibles. Sus miradas que miraban hacia Yunche incluso tenían un poco de tono de mirar hacia arriba a una deidad. Cada vez que abría una entrada profunda, la palma de Yunche que presionaba contra la delicada espalda de Murong Qiansue frotaba y se movía en todas direcciones durante mucho tiempo,
E incluso cambiaba continuamente diferentes tipos de posturas de manos, pareciendo extremadamente complicada e insondable. Pero en realidad, cualquiera que fuera la entrada profunda que Yunche quisiera abrir, solo necesitaba ubicar con precisión la ubicación de la entrada profunda, y purificarla con el poder de la perla veneno celestial sería suficiente, podría hacerse en solo unas pocas respiraciones de tiempo. Además, ni hablar de necesitar tocar la espalda de uno con la mano, podría hacerlo a través de la ropa, e incluso podría hacerlo a través del espacio con facilidad. El tiempo total que Yunche necesitaba para abrir las entradas profundas sumadas sería solo de varias decenas de respiraciones. En cuanto al tiempo extra, se usó todo para acariciar con todas sus fuerzas. Cuando abría entradas profundas para Xianyue en ese entonces, aunque podía ver con sus ojos, debido al uso de agujas de plata, no tuvo la oportunidad de tocar su piel en absoluto. Pero esta vez fue diferente. Bajo la atenta mirada de Gon Yuxian y las otras hadas congeladas, acarició con indignación y confianza, como una cuestión de rutina, hasta el punto de que su corazón y su mente onduladas. Sus manos llenas de fragancia y suavidad. Solo un idiota no aprovecharía lo que está colgando frente a su cara. No aprovechar las bellezas disponibles. Eso sería un idiota entre los idiotas. Capítulo 387. Frozen Asgard's Resolve. Bajo el duro trabajo de Yunche, cada uno de los profundos canales de Murong Qiansue se abría uno tras otro. Aunque su expresión seguía siendo de calma, sus delicadas pestañas temblaban ligeramente. Una vez que sus canales profundos abiertos llegaron a 40, superando los del ancestro nube congelada, el legendario Mubinyun no pudo evitar soltar un suave grito de emoción. ¡Uf! Tras la larga exhalación de Yunche, sus manos finalmente dejaron la espalda de Jade de Murong Qiansue para limpiarse la frente. El sudor que había sido exprimido. Hasta ahora, todos los canales profundos de Murong Qiansue se habían abierto, y el tiempo, absolutamente no había pasado 15 minutos. Murong Qiansue se levantó, se ajustó su túnica blanca como la nieve y quedó momentáneamente muda. Sus canales profundos se habían abierto, lo que le hizo sentir claramente que la energía profunda que circulaba por su cuerpo se aceleraba al menos 3 veces. También se sintió tan ligera, como si no tuviera peso. Estos vasos sanguíneos profundos legendarios eran aún más místicos de lo que las leyendas decían que eran. Antes de hoy, absolutamente nunca habría pensado que las místicas venas espirituales del Dios celestial aparecerían en su propio cuerpo. Gon Yuxian avanzó rápidamente, extendió la mano para agarrar su muñeca y después de un breve periodo de exploración, levantó abruptamente la cabeza, casi perdiendo la voz. Los 54 canales profundos se han abierto. Venas espirituales del Dios celestial. Realmente son las venas espirituales del Dios celestial. Cuando las hadas congeladas que siempre habían estado conteniendo la respiración escucharon las palabras que salieron de la boca de Gon Yuxian, ninguna no se cubrió la boca y gritó de sorpresa. Todas se reunieron alrededor de Murong Qiansue para sentir la energía profunda que fluía alrededor de su cuerpo. Los 54 canales profundos completamente abiertos las dejaron tan impactadas que perdieron el control de sí mismas. Xianyue se acercó a Yunche y le preguntó con voz suave. Yunche, ¿estás bien? Estoy bien, solo un poco mareado. Aunque no use tanta energía profunda, este tipo de asunto consume demasiada energía mental. Yunche negó con la cabeza, como si estuviera en un estado debilitado. Al mismo tiempo, exclamó en su corazón. Qingyue, mi esposa, sigue siendo la que se preocupa por mí. Estoy débil, esto es obvio, sin embargo, esas mujeres sin corazón no se molestaron en preguntar por mí. Esto es verdaderamente milagroso. La cara emocionada de Gon Yuxian estaba cubierta por una capa de rubor. Rápidamente cogió una jade de transmisión de sonido y dijo para sí misma. Por este tipo de asunto, incluso si estuviera en las tierras sagradas, seguiría siendo suficiente para causar una gran conmoción.
Debo informar a la gran maestra de Asgard. Gon Yuxian transmitió sonido usando la jade de transmisión de sonido. No mucho después de guardar la jade de transmisión de sonido, una ráfaga de viento frío sopló con una velocidad casi más allá del conocimiento humano. La que llegó parecía ya anciana con el cabello ya medio blanco, era precisamente la gran maestra de Asgard nube congelada, Feng Qianhui. Gran maestra de Asgard. Feng Qianhui ya no estaba involucrada en asuntos dentro de Asgard nube congelada desde hace varias decenas de años y normalmente nunca salía. Incluso las 7 hadas de nube congelada no la veían tan a menudo. En este momento, ella realmente había tomado la iniciativa de salir de las tierras secretas, llegando aquí a la mayor velocidad posible, lo que indicaba claramente la gran conmoción emocional que había recibido. Aterrizó frente a Gon Yuxian y preguntó directamente. Yuxian, ¿lo que acabas de decir es verdad? Yuxian nunca se atrevería a mentirle a la maestra senior. Gon Yuxian tiró de Murong Qianzue. Feng Qianhui extendió rápidamente la mano, acarició ligeramente la mano de Murong Qianzue, y ahora la conmoción llenó toda su cara. Venas espirituales del Dios celestial. Cuando su voz aterrizó, ya había desviado la mirada hacia Yun Che. Yun Che, realmente tienes una técnica tan opuesta al cielo. Abrir completamente los canales profundos de alguien en un periodo de tiempo tan corto, para la gente del continente cielo profundo, llamarlo una técnica opuesta al cielo no era en absoluto exagerado. Yun Che dio un paso adelante y dijo respetuosamente. Si la gran maestra de Asgard está interesada, este discípulo puede abrir los canales profundos de otra hada en presencia de la gran maestra de Asgard, solo que, no sé qué hada estaría dispuesta. ¿Puedes hacerlo una vez más? Gon Yuxian preguntó asombrada. Yun Che habló con una cara llena de confianza en sí mismo. Abrir canales profundos requiere un alto nivel de concentración mental, por lo que consumiría mucha energía mental, pero simplemente ayudar a 2 personas a abrir sus canales profundos consecutivamente, este discípulo confía en que puede lograrlo. Si fueran 3, eso podría ser algo difícil. En realidad, la energía profunda y la mental consumida al abrir los canales profundos no eran nada para el Yun Che actual. Incluso si usara todo el día para abrir continuamente todos los canales profundos de más de 100 personas, no se agotaría ni un poco. Pero si realmente dijera esta verdad, calcula que incluso una figura como Feng Qianhui quedaría impactada sin palabras. En cuanto a solo poder abrir consecutivamente los canales profundos de 2 personas para que puedan alcanzar las venas espirituales del Dios celestial, en sus ojos, ya era una habilidad opuesta al cielo. Y la habilidad de la perla del veneno celestial en el continente cielo profundo era originalmente una habilidad que desafiaba a los dioses de todos modos. Después de Murong Qianzue, Hun Lianqie se puso de pie frente a Yun Che y se quitó su ropa de nieve, revelando su espalda de jade sedosa en su línea de visión. A diferencia de Murong Qianzue, el corazón de Hun Lianqie estaba lleno de más emoción y expectativa. Como siguiendo un patrón establecido, Yun Che acarició con fervor la espalda blanca de Hun Lianqie durante 15 minutos frente a Feng Qianhui mientras abría casualmente todas y cada una de sus entradas profundas. Una vez que Yun Che abrió la última entrada profunda, produciendo otra con las venas espirituales del Dios celestial, Feng Qianhui ya estaba conmovida hasta las lágrimas. Para Yun Che, ayudar a las 7 hadas de la nube congelada a abrir sus entradas profundas apenas le supuso un esfuerzo. Pero para los de Asgard de la nube congelada, era un gran favor que les afectaría durante miles y cientos de años. Hay que saber que en toda la historia milenaria de Asgard de la nube congelada, solo Xianzhou poseía las venas espirituales del Dios celestial. Y esto también había venido de Yun Che. Esto es realmente el cielo dando favor y misericordia a nuestro Asgard de la nube congelada. Feng Qianhui levantó la cabeza mientras hablaba con voz temblorosa y emocionada. Se llevó a Yun Che a Asgard de la nube congelada porque sintió vagamente que un gran movimiento se acercaba y quería una fuerza adicional grande. Absolutamente no esperaba que él le traería tal milagro a Asgard de la nube congelada.
Yunche estaba visiblemente más débil que antes. Toda su cara se había vuelto un poco pálida, y después de ponerse de pie, su cuerpo se balanceó violentamente por un instante. Si no hubiera sido por el apoyo apresurado de Xianyue, ya podría haberse plantado de cara en el suelo. Yunche, ¿estás bien? Gon Yuxian preguntó rápidamente. Estoy bien, solo un poco mareado, estaré bien después de una noche de descanso. Yunche apoyó su cuerpo en el de Xianyue y una suave fragancia cálida entró en sus fosas nasales. Afortunadamente, lo logré, abriendo con éxito todas las entradas profundas de 2 hadas. Con las venas espirituales del Dios celestial, la velocidad de cultivo de las 2 hadas se aceleraría mucho, y una vez que rompan el límite, nunca se encontrarían con un cuello de botella. Su vida también aumentaría varias veces. Además, el arte profundo de nuestro Asgard congelado es demasiado excesivamente frío, cultivarlo durante mucho tiempo causaría más lesiones en el cuerpo. Después de la apertura de todas las entradas profundas, el frío en el cuerpo podría liberarse fácilmente. Por lo tanto, en términos de físico, eso también mejoraría mucho. Buf. Solo que, sobre este asunto, me gustaría pedirles a todos que guarden el secreto de este discípulo. Después de terminar de hablar, Yunche se derrumbó débilmente sobre el cuerpo de Xianyue. Con todo su peso sobre su cuerpo, sus brazos casi sintieron la forma de su pecho. Aunque Xianyue sintió vagamente que estaba fingiendo, no se atrevió a apartarlo porque tenía miedo de la posibilidad de que su mente realmente se debilitara. No te preocupes, ni una sola parte de esto saldrá. Que nos permitas presenciar esta habilidad que sacude al mundo significa que confías en nosotros con esta gracia otorgada. ¿Cómo podríamos posiblemente exponer ni siquiera un poco de eso? Las emociones de Feng Qianhui todavía no se habían calmado, incluso había usado las palabras gracia otorgada hacia Yunche. Y las venas espirituales del Dios celestial que otorgó hoy a 2 discípulos de Asgard de la nube congelada realmente merecían ser llamadas concesiones. Yunche, esta vieja mujer ha vivido casi 200 años y nunca había visto ni oído hablar de una habilidad como la tuya, ni siquiera entre las leyendas de la era primordial. ¿Puede esta anciana ser presuntuosa y preguntar, ¿de dónde exactamente obtuviste tal habilidad? Yunche respiró hondo y respondió. Esto fue enseñado por el mentor del discípulo, solo que mi mentor disfruta de una vida nómada en el mundo exterior, y ya no está en contacto con el mundo mundano. Por lo tanto, por favor, perdona al discípulo por no informarte. Feng Qianhui asintió lentamente con una cara llena de admiración y anhelo. Este mentor tuyo ciertamente debe ser una figura divina, no es de extrañar por qué tendría un discípulo tan monstruoso como tú. Gran maestra de Asgard, me estás halagando. El discípulo ofendió con acento agudo inadvertidamente a las 6 hadas hoy y cometió un grave error. Finalmente, lo he compensado un poco. Me gustaría pedir a la hada Murón y a la hada Jun que calmen su ira. El discípulo definitivamente abrirá todas las entradas profundas de las otras 4 hadas en los 2 días posteriores a mañana para limpiar la ofensa de este discípulo. En comparación con abrir las entradas profundas de Qianshue y Lianqie, tu violación anterior que se hizo sin intención simplemente no vale la pena mencionar. Qingyue, lleva a Yunche a descansar. Esta noche, puedes dormir temporalmente en la antigua residencia del pabellón congelado de tu maestra mayor Yuechan. Qianshue, después de un rato, dirígete al salón de la nieve congelada para buscar 2 píldoras de corazón de nieve y 3 gotas de jade líquido de cigarra de hielo para que Yunche las consuma. Sí, maestra. Xianyue se fue, llevando al débil Yunche. Murón Qianshue también fue rápidamente en dirección al salón de la nieve congelada. Mientras veían a Yunche desaparecer de su línea de visión, las mareas en los corazones de Gon Yuxian y Feng Qianhui no pudieron calmarse durante bastante tiempo. Después de cultivar las artes del corazón congelado durante tantos años, esta fue la primera vez que su estado mental se había movido de tal manera. La profecía que dejó nuestro ancestro de la nube congelada. Después de pasar con seguridad la calamidad de 1000 años, Asgard de la nube congelada florecerá durante 10.000 años. Podría ser que la causa de la prosperidad
¿Sea Yun-che? Feng Qianhui murmuró. Ser capaz de poseer el mejor físico, las venas espirituales del Dios celestial después de unos pocos gestos. Ni siquiera en las tierras sagradas, nadie se atrevería a imaginarlo. Si unos pocos 10, más de 100 o incluso más de 1000 venas espirituales del Dios celestial emergieran de nuestro Asgard de la nube congelada, cuán poderosos seríamos. Incluso pensar en no querer prosperar sería difícil. Gon Yuxian estaba extremadamente conmovida. Dado que esa profecía fue del clan del destino del cielo, entonces la posibilidad de que se realice es enorme. El que nos permitirá pasar la calamidad de 1000 años y florecer durante 10.000 años, debe ser Yun-che. Maestra mayor, reclutar a Yun-che en la secta fue realmente increíblemente previsor de su parte. Solo esperaba que cuando llegara la gran calamidad pudiéramos sacar provecho de su fuerza. ¿Cómo podría haber sabido que tenía una habilidad tan escandalosa? Feng Qianhui suspiró. Parece que debemos hacer todo lo posible para que se quede el mayor tiempo posible en nuestro Asgard de la nube congelada. Para que se quede por mucho tiempo en Asgard de la nube congelada, debemos darle una buena razón y un incentivo suficiente. De lo contrario, con su rápido crecimiento, simplemente no podemos retenerlo aquí. Gon Yuxiao asintió profundamente en señal de acuerdo. El asunto de Yun-che y Chuyuechan en Asgard de la nube congelada era originalmente un tabú, uno que había humillado tanto a Asgard congelado que se cerró al mundo. En los últimos años, ni siquiera mencionar eso estaba permitido. Sin embargo, esta noche, Gon Yuxian había permitido, directamente, que Yun-che se quedara en la antigua residencia del pabellón congelado de Chuyuechan. Estaba claro que esta acción era un medio para ganarse el favor de Yun-che.